Esta historia es bastante indignante, desde cualquier ángulo que se mire, pues todos los actores presentes son responsables de los funestos hechos. Pero más allá de todo lo que ha sucedido con respecto al caso Norma Lisbeth, habrá que preguntarnos primero, ¿por qué llegamos hasta este punto? ¿En qué momento la sociedad mexicana pasó a normalizar el propio libertinaje, que se ha transmutado en una aberración social, donde por tratar de hacer un supuesto bien, se hace un mal casi irreversible? Realmente lo que pasó con esta chica de secundaria hace no solo ver su final como uno de los más grotescos de México, sino como una llamada de atención a una sociedad que está podrida hasta la médula. Pues aquí trataremos cómo es que la suma de la ignorancia, del valemadrismo, de la segregación social, la marginación, pero sobre todo de la irresponsabilidad y ausencia de valores en casa, pueden llevar a una persona menor de edad a corromperse y a terminar con el alma de sus semejantes. Por ahí preguntaban, ¿alguien sabe cómo se llama esa chica? Norma. Ah, la naca esa, sí. Esa escuálida muchacha de tercer grado de una secundaria oficial vespertina, la 518 en Teotihuacán. Así algunos se expresaban en el salón de clases, cuando preguntaban por Norma. Seguro, algunos no saben por qué esta jovencita, con una forma de ser introvertida, pero muy capaz, en el aula de clases terminó de esta forma. Muy pocos le hablaban y los demás, si era para dirigirle la palabra por alguna cosa insignificante o solo era para burlarse de su físico. Risas, carcajadas en aquel salón sobraban, pues Normita era la comidilla, mientras ella solo callaba y seguía de largo su paso. Y pregunto en este punto, ¿dónde están aquellas que defienden su género y hacen de un día de guerra? Pocos lo sabían, solo era un caso más del famoso bullying escolar, que supuestamente con unas cuantas instrucciones simplemente se disipa, pero no. Muchas veces no es así. Y en México, este tipo de acciones de los alumnos de educación básica es muy frecuente. De hecho, en los últimos años, estas acciones en el salón de clases o en los grupúsculos escolares se han vuelto más constantes. Pues según los reportes del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, tan solo con respecto al 2020 y 2021, en el pasado 2022, este tipo de sucesos incrementaron en un 85,9% y se han propagado casi como una pandemia. Pues según la UNESCO, supuestamente en todo el mundo este fenómeno malintencionado ha ido involucionando. Inclusive algunos reportes indican que poco a poco se normaliza, con la indiferencia de los padres de familia y de las autoridades educativas. Cabe señalar que este tipo de sucesos no son propios de las escuelas públicas, pues también se presentan en los colegios privados y en las escuelas de alta alcurnia, ya que mucha gente cree malamente que este tipo de casos solo se dan en las zonas marginales y donde el respeto supuestamente se ausenta por las clases sociales. El problema es que la historia de Norma nos enseñará que la humildad y los buenos valores se fomentan desde casa, donde la ausencia de los ingresos económicos son el pan de cada día y estos no necesariamente dan pie a convertirse en un monstruo, ya que las declaraciones de la madre de Norma para una televisora fueron totalmente desgarradoras al momento que le preguntaron por qué le había sucedido eso a su hija, que cuál había sido el problema, cuando ella dijo que siempre le había enseñado a respetar a los demás y que su forma de ser era de cualquier niña humilde, que casi no hablaba y que siempre había querido superarse. Todo esto resultó real cuando sus compañeros aceptaron que ella era una persona noble en actitudes y que no le había hecho nada a nadie. Prepárate, porque esta historia es muy triste. De hecho, al momento de redactarla, de investigar todos los acontecimientos y de analizar los problemas que como sociedad nos arropan, llevándonos poco a poco a la ruina, nos hizo un nudo en la garganta, el cual hasta ahora no podemos desatar. Es por eso que hoy te presento el abominable caso de Norma Lisbeth. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Norma era una niña muy bien portada, callada, humilde, una hija con valores que en medio de la marginación en la que vivía, la ausencia de dinero y de privilegios económicos eran la motivación para seguir estudiando.
para algún día ayudarle a su mamá ante todas las carencias donde vivía. Su casa, de muros azules, un lugar muy acogedor para una familia donde solo estaba ella, su hermana y su madre. Ahí, los sueños comenzaban día con día y donde la desesperanza no era obstáculo para seguir ante un mundo que se vuelve loco cada día más. Los humanos no aprenden de sus experiencias, ni de las buenas ni de las malas. Y de nueva cuenta la triste historia del bullying se hizo presente desde hace mucho con Norma Lisbeth, quien a sus 14 años ya estaba harta de que siempre fuera molestada por el típico grupo de pubertos malintencionados, con una supremacía barata arraigada en el color de piel y la situación económica. Jóvenes clase medieros creyendo ser de la alta sociedad, situación por la cual Norma era el blanco perfecto para ser la piñata del salón. Incluso, Norma llegó a hablar con su mamá en el calor del hogar, diciendo que ya estaba harta de ir a esa escuela, ya no quería. Cada día era un tormento, pero su mamá siempre le aconsejaba que los valores en casa debían de respetarse y que esas personas que pretendían hacerle mal, que no les contestara, que no cayera en sus provocaciones y que si había problemas, acudiera con sus maestros. Los consejos de una madre que ante las situaciones de jóvenes no puede hacer mucho por las presiones del trabajo y sobre todo de la marginación en la que se encuentra. Se preguntaba, ¿para qué pelear con tal y tal persona si nosotros no tenemos dinero? Para la mamá de Norma había que resolver el problema con los protocolos instaurados en la escuela, la cual, de alguna manera, tuvo que activarlos, a pesar de que los medios dicen que la directora hizo caso omiso de la queja de Normita. Siempre hay que buscar responsables directos o indirectos. Aún así, la presión para un jovenzuelo, que es el blanco de la crítica pesada y del acoso a esa edad, es un puñetazo severo al estado anímico. Generalmente los chicos, que son el centro de la miseria humana de los compañeros de clase, se ablandan en lo sentimental, causan un descontrol mental que a veces es irreparable. De hecho, en entrevistas, su hermana mayor, Almadelia, dijo que su pequeña hermana sí era parte de todo lo desagradable que vivía y le platicaba. Sin embargo, llegó el día que tuvo que explotar y defenderse de quien estaba tras todo ese show. Dice el dicho popular, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y Norma quería terminar con esto, y con los desplantes de su compañera Azahara Ailín, una niña clase mediera que vive en un entorno familiar complicado, y que era la típica chica que desarrolló ese odio sistemático hacia el más débil entre comillas del salón. El 21 de febrero fue el día que a través de sus mensajes estos dos personajes decidieron encontrarse muy cerca de la escuela, en un terreno casi baldío donde yace una especie de camino de tierra. Ese día, Norma decidió no ser la cobarde que muchos creían y acudió a esa cita. Ambas chicas culminaron lo que empezó como una burla, mientras todos los demás compañeros, como en un circo romano, apoyaban a la buena entre comillas. Azahara, quien traía un objeto que parecía ser una piedra, pero resultó ser una especie de herradura. La trifulca se desató y Azahara con saña mostró sus verdaderos demonios. Las zonas afectadas fueron propias de un plan ya maquinado, ya preparado para este show. Norma simplemente quería ser feliz, nunca se metió con nadie, solo quería que la dejaran en paz. El problema fue totalmente perturbador, porque ante los hechos, Norma yacía entre las manos de algunos vecinos de la zona, quienes la auxiliaron. El 21 de febrero fue la fecha final. La niña morenita de los Caireles se había liberado para siempre de ese yugo infernal de la pubertad. Semanas después, no pudo más. Pasó a otra dimensión dejando un caos total en su entorno. Una tristeza irreparable con su madre, quien la amaba en demasía y que la extrañará todo lo que resta de su vida. Pero, tristemente, estos conflictos han sido normalizados por una sociedad podrida, misma que se ha olvidado por completo que los valores y el sentido por la vida, el respeto por sus semejantes, siempre se aprenden desde casa. Los reportes y tras la noticia hicieron ver a la familia de Azahara correr para el norte, en la frontera de Reynosa y Estados Unidos, donde supuestamente se habían preparado para cruzar. Estaban huyendo del hecho. La madre, en lugar de reprender al cachorro, le demostró que lo había hecho para poder protegerlo y que estaba relativamente bien. Su deshonestidad, convertida en una épica de salvación, solo terminó en complicidad. Se entiende que un padre siempre velará por un hijo, pero ¿a qué costo?
¿Por qué no aceptar la maldad del primogénito? ¿Por qué temer a aceptar que tu vástago es un humano sin piedad? La seguridad las alcanzó y la sentencia es dura pero corta. Azahara permanecerá en el centro de internamiento Quinta del Bosque en el Estado de México, donde se asesora a los jóvenes para readaptarse socialmente. Azahara permanecería 5 años gracias a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y que marca perfectamente que quien ingrese a este tipo de instituciones no podrá ir a un cerezo. Por lo tanto, la ley confía que Azahara podrá enmendar su camino en el futuro y reinsertarse en la sociedad. Entonces, aquí es donde viene el siguiente cuestionamiento. ¿Realmente el costo es justo? Intercambiar un alma por un cambio de actitud, el cual pudo haberse bien encaminado desde pequeño. Ese es el debate. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario abajo y mucho ojo a lo siguiente. Una vez más, nos encontramos con un caso que pudo salir a flote gracias a las redes sociales y al apoyo comunitario. De hecho, el caso de Norma nos recuerda mucho al de Jorge Claudio Mendoza, aquel tamalero que pasó las últimas horas de su vida trabajando hasta que un bebedor imprudente se lo llevó al más allá. Sin embargo, el caso de la joven que cursaba la secundaria y que, además, tenía el sueño de convertirse en enfermera para tratar de ayudar a sus semejantes, no se relaciona tanto con el de Jorge Claudio, porque en primera instancia pasó inadvertido. Posteriormente, las autoridades y los medios de comunicación atrajeron el caso porque no les quedó de otra. Esto fue lo que pasó con la chica del Estado de México, quien tras perder la batalla con la huesuda, sus padres se movilizaron. Pero como se dieron cuenta que las autoridades estaban siendo negligentes y que en su caso había más burocracia que justicia, estos decidieron cerrar la carretera de Teotihuacán, obligando a que toda la sociedad volteara a ver su penitencia. Y a pesar de que fue una movilización muy pequeña, la familia de Norma Lisbeth simplemente pedía justicia y que la barbarie que se la llevó para siempre no quedara impune. Pero el silencio y el dolor de la casa de Norma eran prácticamente perpetuos. Los lamentos eran ya el común denominador de esa familia humilde. Su madre no entendía cómo fue que una joven que se asumía con la piel más clara y proveniente de una mejor familia, entre comillas, dejó tanto dolor en su corazón. Además, no daba crédito a que una madre hiciera hasta lo imposible por esconder a su hija para que no dieran con su paradero sabiendo lo que había perpetuado. Pero aquí el punto es que el hecho de que la fiscalía de algún estado actúe hasta que se da la presión de la gente es un claro indicador de que la justicia tiene costo y que es necesario contar con recursos para que las autoridades brinden las facilidades para ejercerla, ya sea alzando la voz entre muchos o simplemente moviendo el dinero a su favor. Afortunadamente, parte de la sociedad ha logrado hacer ruido en las redes sociales, las cuales muchas veces muestran la otra cara de la moneda en este tipo de sucesos. La sociedad también es hipócrita y doble moral, y solo ponen atención a lo que más les conviene. Generalmente, los medios son así. Muchas otras veces, politizan las desgracias. Pero ojo, porque más allá de que la jovencita desquiciada esté en manos de las autoridades, existe un elemento que ha pasado muy desapercibido. El mayor problema es que, así como Lisbeth, hay miles de niños que les han dicho a sus padres que alguien los molesta, que les hacen la vida imposible dentro del aula o que les quitan la comida o el dinero que llevan para el gasto de su lunch. Porque nadie puede negar que en las escuelas sigue habiendo estudiantes abusivos, que intimidan y se sobrepasan con sus compañeros. Algunas veces por diversión y otras para llenar algún vacío o un dolor que vienen arrastrando por su mala educación o los golpes que la vida les dio. Según el significado general, el bullying es el hostigamiento o abuso, ya sea psicológico o físico, que un estudiante o un grupo de estudiantes ejercen sobre alguien en específico. Regularmente, el objeto de estos hechos suele estar en inferioridad, ya sea por una situación económica, por su apariencia física o simplemente porque al buleador se le antojó molestarlo debido a los problemas psicológicos y malos hábitos familiares. Muchas veces los niños o jóvenes replican lo que ven en casa. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, entre comillas, de las autoridades y padres de familia, el acoso escolar ha venido a la alza. Algunos medios como Milenio y El Universal señalan que tan solo en el 2022 creció el 13% en México. Por
Por otro lado, El País reportó que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México ha recibido 93 quejas por bullying en lo que va del 2023 y que en todo el 2022 recibieron 393 quejas. Por su parte, el INEGI señaló que en el 2021 la organización Bullying Sin Fronteras apuntó que en México 7 de cada 10 menores sufría todos los días algún tipo de acoso escolar. Y esta situación se relaciona también con el desarrollo posterior de cuadros de depresión y ansiedad en los infantes y jóvenes. El punto es que los números van a la alza. La pregunta es, si hay tanta información, tantas redes sociales, ¿por qué sigue habiendo casos que terminan como los de Norma? ¿Qué es lo que motiva a la sociedad a seguirse pudriendo de esta manera? Más adelante lo veremos. No obstante, se tiene que señalar y sobre todo recordar que los derechos humanos tienen un grado de responsabilidad en esta situación, porque los maestros y todas las autoridades en nuestro sistema educativo ya no pueden sancionar a los alumnos como anteriormente lo hacían. Y no es que se promueva el reglazo, pero en la actualidad hay casos donde un maestro es removido de su cargo por no actuar como la normativa vigente lo indica. Incluso se debe mencionar que en estos días el alumno se siente abusado con un tono elevado de su profesor, o que un regaño suele ser tomado como agresión. Aquí es donde viene la crítica del caso. Todos siempre tienden a torcer las reglas, y tristemente el mexicano marrullero verá la forma de poner todo a su favor, aunque este haya sido el responsable. Es por eso que los estudiantes hacen lo que quieren en las aulas y el respeto por sus compañeros y profesores hoy en día se ha hecho más efímero. Porque derechos humanos no mide con la misma vara, le da poder a los abusivos y le resta autoridad a los responsables de impartir educación en México. Un punto muy criticado en estos momentos. Y es aquí donde nos gustaría preguntarte, ¿qué harías tú si fueras la madre o el padre de Norma Lisbeth? Y te dieras cuenta que, a pesar del apoyo de la gente, del repudio de la sociedad, y que la joven Azahara ya está donde se merece, nada volverá a ser como antes. No volverás a verla reír, ni la tendrás de nuevo en tus brazos. Pero eso no es lo peor. Te darás cuenta que a tu hija le arrebataron el derecho de estar en esta dimensión de la forma más vil y artera posible. Azahara no midió la magnitud del hecho, y entre las porras, las burlas y los gritos de los estudiantes que solo grababan, ella disfrutó cada segundo de esa disputa. Este punto debe señalarse a todos los compañeros apoyando estas acciones, las cuales veremos en el último tema, el cual será contundente en este video. Si fuera su madre, es probable que ahora te arrepientas por no haberla escuchado y por no hacerle caso cuando te decía que la molestaban, que le hacían burla por su aspecto físico, por su forma de ser tranquila, que el grupito de niñas fresas la ninguneaba por su cabello, su nariz, ojos, tez, pero también por su humildad y carencias económicas. Ahora que tu hija ya no está, entiendes la verdadera razón por la cual no quería ir a la escuela. Pero como todo padre o madre, le dijiste que acusara a sus compañeras, que fuera con la maestra y explicara lo que estaba pasando. A pesar de esos consejos, el resultado fue una acción totalmente fuera de este mundo. Estoy seguro que otros padres en esta posición hubieran dicho que su hija tenía que responder de la misma forma, pero el resultado ya lo sabemos. Entonces, ¿qué hacer para evitar más casos como los de Norma? Realmente es un conjunto de varios factores sociales. Uno de ellos es la educación que reciben en casa los hijos. Muchas veces el abandono de estos es el caldo de cultivo para destruirles la vida lentamente, orientándolos al libertinaje y sobre todo a la carencia de valores aplicados en su círculo más cercano. Los estereotipos que se convierten en odio y en resentimiento, el arropo de las malas compañías y el oscurantismo que generan las redes sociales y la normalización de los antivalores. La madre de Lisbeth, como muchas otras, cree que los maestros tienen una varita mágica que puede ser usada para que un niño incomprendido, solitario, con muchos problemas en casa, deje en paz a sus compañeros, deje de ponerles apodo, de quitarles sus pertenencias y de hacerles la vida de cuadritos. Pero esto jamás ha sido ni será una realidad, pues esas mismas normativas y las leyes junto a los derechos humanos han permitido que este mal se propague cada vez más por las aulas de nuestro país. Hoy en día, el libertinaje,
La rebeldía, la imprudencia y la falta de valores en los jóvenes llegan a normalizar estos eventos. Las películas de acción, los programas de la tele donde se promueve el bullying, las redes sociales y el contenido basura también abonan aún más a este mal. Los malos referentes de la sociedad y la incultura de lo que se escucha y sobre todo el mal encaminado del chico son factores que abonan estas situaciones. Incluso las estadísticas se han disparado gracias a la tecnología y al uso inadecuado de las redes sociales, donde los buleadores suben fotos y videos exhibiendo a la gente que molestan. A esto se le llama ciberbullying. Las risas, las humillaciones y todo el show ya no se quedan en los patios, en los pasillos y en los salones de las escuelas. Ahora los estudiantes suben a sus redes sociales la evidencia de lo que hacen sobre el que no se puede defender, aprovechando que sus maestros no pueden hacerles nada. No los pueden castigar de forma ejemplar ni suspender, porque gracias a los derechos humanos y normativas escolares están atados de las manos. Y es aquí donde se encuentra el punto de inflexión de esta problemática. Los reglamentos escolares se han visto obligados a cuadrar sus lineamientos con las exigencias y normativas de los derechos humanos, como si estos fueran perfectos, como si no tuvieran vacíos legales y ambigüedades que facilitan y dan pie para que, en las escuelas de nuestro país, las malas conductas sean el pan de cada día. Este es el escenario al que se enfrentan miles de estudiantes en su vida diaria, donde la escuela se convierte en todo, menos en el recinto de los jóvenes. En teoría, reciben conocimiento y lo aplican para transformarse en mejores personas. Pero lamentablemente, las primarias, secundarias y bachillerato se han convertido en un reflejo de esta sociedad, que como bien lo sabemos, en apariencias funciona muy bien, pero en el fondo está podrido por una sociedad que solo alardea cuando más les conviene. Pero, ¿qué hacer para que casos como el de Norma jamás vuelvan a ocurrir? En estos momentos es complicado. Hoy en día gran parte de la sociedad en México se ha agarrado de la idea de pelear por los derechos olvidando netamente sus obligaciones. A eso se le suma el incremento de consumo de redes sociales donde en muchos de los casos se normalizan eventos como la carrilla pesada hacia otros jóvenes u otras personas de diversa edad. Inclusive en este mismo mundillo se aplauden esas acciones con tal de sacar una carcajada. ¿Quién no se ha visto involucrado opinando en videos donde le hacen la vida imposible a alguien, inclusive abonando a la quema social de esta persona? Ahora se le suma que los nuevos padres prefieren darles el teléfono celular a sus hijos, con tal de que los dejen de estar molestando, que los dejen trabajar o en su defecto, que se distraigan para que ellos puedan descansar, enviándolos directamente al matadero psicológico. Por eso los chicos, muchas veces al tener la ausencia de los padres, tratan de llamar su atención. Este patrón se percibe generalmente en las familias disfuncionales y alejadas de la realidad, o donde el seno familiar prácticamente está roto. Incluso hay casos donde los padres abandonan a sus hijos con sus abuelos, tíos, abogando que no tienen tiempo para cuidarlos porque tienen que trabajar, o en su defecto vivir la vida que no pudieron disfrutar debido a que tuvieron un hijo de manera prematura. A esto se le suma la falta de valores, la discriminación de unos sobre otros, el empoderamiento de las clases sociales donde una familia puede segregar a otra solo por la posición económica, incluso hasta en los estratos sociales más altos. Este tipo de acciones se suscitan, y ojo, porque muchas veces los núcleos familiares humildes es donde mejor se promueven los valores. En el caso de Norma, su madre siempre le enseñó el respeto por los demás, a quejarse con sus maestros y a tratar de acabar con los problemas por la vía pacífica. Sin embargo, la mala educación de muchos de sus compañeros fueron el engrane que detonó que Azahara respondiera con mucho odio ante Norma. Pero pregunto, ¿hasta dónde han llegado los jóvenes para aplaudir y ser cómplices de esto? Pues no solo fue grotesca la forma en la que terminó todo, sino que nadie corrió a detener el problema. Al contrario, entre aplausos y celebraciones por lo que pasaba en ese circo neandertal, parecía que lo mejor era captar el ángulo perfecto para disfrutar el circo romano. ¿Qué estarán pensando todos los padres de esos chicos? ¿Que ellos fueron parte del problema y que nadie hizo nada para evitar esta catástrofe? Habrá que voltear a ver a todos aquellos que culpan de alguna manera a la directora o a los maestros. Muchos creen que el servicio docente va más allá de las aulas. Sin embargo, no es así. Muchos padres justifican su falta de atención con sus hijos diciendo que para eso está la escuela, o
olvidando por completo que la verdadera educación, la que forma a la sociedad como tal, se recibe siempre en casa. La manera en cómo nos educan es el reflejo que mostraremos afuera como los demás. Por eso es muy importante no restarle para nada la crítica a este punto, que si bien es sensible, nos muestra realmente cómo están hoy en día los núcleos familiares. El caso de Norma Lisbeth es uno de los más viles y nefastos que hayan ocurrido en este 2023 en México, situación que no tomó vuelo como otros casos como el de Devani o el tamalero, simplemente porque era una chica humilde, de esas familias marginales que se multiplican en el Estado de México, las cuales da igual para muchos cuáles son sus problemáticas. La sociedad mexicana debería poner más atención a lo que hacen sus hijos en las escuelas, a buscar soluciones desde casa y sobre todo dedicarle el tiempo necesario a sus vástagos, pues pareciera que hoy en día solo se hacen familias por adorno, algo muy sistemático que corrompe también a las nuevas generaciones. Hoy pareciera que duele mucho aquella frase que dice lo siguiente: yo le doy todo a mis hijos para que no sufran lo que yo sufrí. Frase que pudre disfrazada de amor. Pero dime, ¿qué harías tú si fueras la madre de Norma? ¿Qué sabor de boca te ha dejado esta historia? Y sobre todo, ¿has sido parte del bullying? Déjanos saber tus respuestas aquí abajo. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.